Oye, Carlos, por cierto, ¿tú sabes manejar vehículos de cambios manuales? Sí, aprendí a manejar, a conducir con un carro sincrónico, como lo llamamos en Venezuela, de cambios manuales. Qué bueno, ¿y qué nivel de competencia tienes? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, hablemos de las etapas del aprendizaje, ¿te parece? Adelante. Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Comenzamos. Pues sí, Carlos, en el estudio de la PNL hay muchos textos que refieren a las 4 etapas del aprendizaje, ¿no? De hecho, hay alguna controversia por allí porque plantean que vienen de, supuestamente, que quien hace el planteamiento inicial es Maslow, el modelo de las necesidades, pero entiendo que eso no es cierto. Pues la controversia viene de allí porque se han hecho como que investigaciones y en ningún texto de Maslow esto está de manera explícita. No sé qué has escuchado tú al respecto. Sí, tradicionalmente yo me he encontrado con este modelo de las 4 etapas del aprendizaje o las 4 etapas del desarrollo de una competencia. Creo que se conoce también de esa forma. Me lo he encontrado en publicaciones de blogs, en programas de formación a los que he asistido. Sin embargo, indagando un poco para hoy, para la grabación, encontré que al parecer originalmente esta propuesta aparece en el año 1960 en un libro llamado Management of Training Programs, que fue escrito por 3 profesores del área de management de la Universidad de Nueva York. Y justamente este documento que leí dice que se atribuye erróneamente a Maslow y que en ninguna de las propuestas de Maslow aparece. Sí, bien interesante. Bueno, lo cierto, yo de mi parte donde lo he leído ha sido, como te decía, en textos de programación neurolingüística y básicamente el planteamiento es el mismo. Son 4 etapas de aprendizaje que se plantean. Voy a nombrar las 4 y por aquí las vamos a dejar en pantalla y luego para ir elaborando, ¿no? Entonces, comienza desde la primera etapa, sería la incompetencia inconsciente. La segunda etapa, la incompetencia consciente. La tercera, competencia consciente. Y la última, competencia inconsciente. Aquí la vamos a dejar en pantalla. Y bueno, vamos a ir elaborando sobre cada una para comprender de qué van y además cómo este conocimiento puede apoyarnos en el tema del coaching, ¿no? Fíjate, hay un ejemplo que puede ayudarnos a entender cada una de estas etapas, porque creo que todo el mundo o la gran mayoría de las personas está familiarizada con lo que significa conducir un vehículo, un carro. Uh-huh. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba más pequeño, él decía que él sabía manejar, que sabía conducir. Es decir, él estaba en una etapa de incompetencia inconsciente. Es decir, él no sabía que no sabía conducir. Entonces, él podría tomar las llaves del carro, sentarse, encenderlo, y de repente no es ni siquiera capaz de arrancarlo. ¿Qué sucede allí cuando él intenta arrancar el vehículo y no puede o no sabe? Bueno, justamente allí hay un cambio de etapa. Y entonces pasa a la siguiente etapa. Exacto. Justamente esta etapa de incompetencia inconsciente es no saber que se sabe, como bien lo has dicho. Que no se sabe. Exacto. No saber que ni siquiera se sabe. E incluso las relacionan con eso, ¿no? Con las cosas que tú no siquiera tienes idea que conoces. Por ejemplo, imagínate que te vas de visita a un campamento con indígenas y van a explorar la naturaleza y entonces te empiezan a comentar cosas del uso de las plantas y en ese momento te das cuenta que hay ciertas plantas, que hay ciertas cosas allí en ese entorno que debes respetar, que debes cuidar o que tienen una utilidad que ni siquiera habías pensado. Entonces ahí es cuando se pasa al siguiente nivel, que te vuelves incompetente porque no sabes cómo utilizarlo, pero ya eres consciente, o sea, ya te das cuenta, oye, hay un conocimiento aquí, pero no lo sé aplicar. O sea, tengo conciencia de que existe el conocimiento, pero no lo sé aplicar. Y bueno, quedaría, si te interesa, pues seguir indagando y pasar al siguiente nivel. Sí, pero hay algo importantísimo aquí, que es parte inherente de este proceso, que es lo que
permite darse cuenta que no sé. Y es que, bueno, si tú comienzas pensando que sabes conducir, tomas la llave del carro, abres el carro, te metes, intentas encenderlo, pero como no sabes, no conoces, no dominas, no tienes la práctica para que el freno, el cloche, para el cambio de velocidad, etc., de repente el carro se te va a apagar o nunca va a terminar de encender. Entonces fíjate que está el error como un elemento inherente que te lleva a descubrir que realmente no sabías. Fíjate lo importante que es entonces el cometer errores en los procesos de aprendizaje. Sí, sí, bien interesante ese enfoque. Y bueno, luego que ya la persona comienza a practicar, pasaría entonces a una siguiente etapa, ¿no? Donde desarrolla la habilidad y se vuelve lo que sería competente, consciente. O sea, que sabe hacer esa actividad de manera consciente. ¿Cuáles serían las características en el ejemplo del carro? Es decir, yo aprendí a conducir, yo sé que para hacer un cambio de velocidad, dependiendo de a cuál velocidad voy a cambiar, el carro tiene que ir a unas ciertas revoluciones por minuto, el motor del carro, que para hacerlo entonces tengo que pisar el cloche, hacer el cambio, soltar el cloche y acelerar. Entonces ya yo sé cuáles son los pasos, soy capaz de ejecutarlos, pero tengo que estar muy concentrado, muy atento de lo que estoy haciendo. Claro. Porque aunque sé, no es que soy un experto, no es que he desarrollado el hábito, entonces necesito estar muy pendiente del paso a paso para que esta nueva habilidad se ejecute de forma correcta. Claro, y esto es aplicado a todas las áreas donde existe el aprendizaje. Por ejemplo, alguien que le hablen de algún idioma o que le tenga la oportunidad de viajar a un país y le digan, bueno, en este país, en esta tribu, hablan un idioma X. Oye, ni siquiera tenía idea de que ese idioma existía. Entonces, fíjate, antes de que le hablaran de ese idioma, estaba en un punto de incompetencia inconsciente, porque ni siquiera sabía que el idioma existía. Ok, vamos a viajar allá. Ahora sé que existe un idioma. Ya aquí tengo un punto de incompetencia consciente, porque listo, ya sé que existe ese idioma, pero no tengo ni idea cómo se habla. Sí. Entonces vamos a empezar a aprenderlo. Empiezo a buscar información, empiezo a leer y en la medida en que estoy aprendiendo, voy pasando de la etapa de incompetencia consciente a la competencia consciente. O sea, ya es cuando empiezo a estructurar las palabras, ya es cuando la persona se comunica en tal caso. Ya puede sostener una conversación, pero la tiene que pensar. O sea, tiene que en su cabeza estructurar las ideas, incluso estar traduciendo, ordenando sintácticamente las palabras, cómo tiene que responder, cómo es la entonación. O sea, estar pensando. Ese es el punto de competencia consciente. Puede hacer la actividad, tiene la habilidad para ello, pero necesita ese esfuerzo. Es una etapa de mucho esfuerzo. Porque ciertamente mucho esfuerzo, desgaste mental, porque ciertamente tienes las competencias, pero te exigen, te demanda mucho foco. Desgaste mental y físico inclusive, porque pues la parte del cerebro que funciona en ese momento consume muchísima energía y te agota en general. Claro. Fíjate que sin ir demasiado lejos, yo estudié inglés en Venezuela como 1 año o año y medio, no sé. Y yo llegué aquí a Estados Unidos pensando que sabía hablar inglés. Y pues no, cuando empecé a escuchar a la gente acá me di cuenta que no sabía nada. Entonces, bueno, justamente el darme cuenta de que no sabía fue que me permitió comenzar a mejorar y aprender. Entonces, bueno, es lo fundamental ir pasando por todas estas etapas. Cuando llegamos a la etapa de competencia consciente, podemos pasar a la etapa luego de competencia inconsciente. ¿Qué significa esto? Es decir, yo sigo sabiendo, pero es que ya ni siquiera tengo que pensar para hacerlo, lo hago de forma automática. Es como que se ha hecho un hábito. Si tú estás conduciendo, es como que si el pie por sí solo sabe en qué momento debe pisar el cloche y la mano sabe en qué momento hacer el cambio. Sí, ya manejas sin pensar, ya a veces llegas a los lugares y dices, ¿cómo llegué aquí? En automático totalmente. Sí. Entonces,
Es lo que podría decirse que se ha alcanzado la maestría en alguna habilidad o alguna competencia concreta. Sí, es cuando ese conocimiento se fija ya en la mente inconsciente y permite que justamente esa parte inconsciente nuestra dirija las acciones sin necesidad de estarlas pensando mucho, ¿no? Sin estarlas analizando o sobreanalizando, porque ya lo has aprendido, lo has internalizado, lo has integrado a ese inconsciente. Y de allí recordaba, por cierto, el patrón de aprendizaje que explica por allí muy bien el maestro Arocha Mariño, ¿no? La importancia de la repetición, la velocidad adecuada y la intensidad adecuada para que este conocimiento pase a la mente inconsciente. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de la persona que estaba en ese aprendizaje de idiomas, haciendo el símil también con el que aprende a manejar, es cuando justamente gracias a la repetición, lo mismo que para el manejo, la repetición, hacerlo con la intensidad adecuada. La intensidad se refiere a que realmente te importe, ¿no? Que eso sea significativo para ti lo que estás haciendo, ese aprendizaje. Entonces, esa intensidad que le das emocional al aprenderlo, la velocidad adecuada, que es la velocidad que depende de cada quien, a qué velocidad aprende. Empiezas a internalizarlo y lo vuelves de manera, perdonen la redundancia, vuelve a hacerse de manera inconsciente, porque ahora ya no piensas, no tienes que analizarlo. Y cuando empiezas a hablar este idioma, ya lo comprendes y no tienes que traducir en tu cabeza. Ya expresas las ideas sin tener que estar pensando cómo vas a armarlas. Lo mismo para el caso de la conducción que decías, ¿no? Sí. Y ahora, este modelo está, pues así creo que compartimos la visión de que está muy asociado al tema del coaching, porque cuando un coachee llega a una sesión de coaching, él llega en una etapa de incompetencia inconsciente. Y gracias al trabajo que se va haciendo en las sesiones, él se empieza a mover en esas etapas del aprendizaje. Es común cuando hay una situación y buscamos ayuda en el coaching, pues no sabemos qué es lo que está sucediendo, no sabemos cuáles son los recursos que me van a ayudar a salir de esa situación. Justamente el coaching, a través de las preguntas y todos los recursos que pone al servicio del cliente, ayuda a ese descubrimiento, ayuda a saber también cómo aplicar esos recursos de la mejor forma posible, ayuda al desarrollo de esas habilidades. Creo que la relación es directa y que se puede ver cuando se trabaja en procesos de coaching, cómo ese cliente se mueve entre cada una de esas etapas. Claro. Justamente viene a mi mente lo que hablábamos en el episodio anterior del coaching visto como un proceso de aprendizaje, ¿no? Muy de la mano con lo que estás planteando. El coaching es eso también, un proceso de acompañamiento, pero también es un proceso de aprendizaje para ese coachee que empieza a descubrir desde sus niveles de competencia qué puede hacer y qué no puede hacer, cómo puede mejorar esas competencias, cómo descubrir cosas que ni siquiera tenía idea que existían, con justamente las preguntas poderosas que vamos haciendo, las preguntas que iluminan al cliente y se da cuenta, oye, esto ni siquiera lo había pensado. Recuerdo, por ejemplo, un caso, Carlos, de un joven artista. Su pasión es hacer pinturas, pero tenía mucha presión de parte de sus padres por tener una carrera universitaria. Él pues viene y me comenta que que está se siente mal porque él le gustaría dedicarse al arte, pero el arte lo ven como que es la persona que está en una esquina vendiendo los cuadritos. Entonces él dice, bueno, mis padres, cuando yo les digo que eso es lo que quiero, eso es lo que se imaginan también, que yo voy a estar en una esquina vendiendo cuadritos. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? Entonces, no sé, realmente no lo tengo muy claro, muchacho joven, pero sí me gustaría estar conectado con esto que me encanta, con mi pasión, que es pintar cuadros y esto. Sin embargo, no sé cómo mis padres me están presionando por una carrera universitaria. No sé si me pongo a estudiar, qué sé yo, a sacar una licenciatura, un bachelor degree en cualquier cosa, al menos para darle ese gusto a mis padres, al mismo tiempo que me dedico por hobby a mi pasión. Y yo le pregunto, fíjate, esta no la podríamos llamar una pregunta poderosa,
quizá, sino más bien una pregunta de incompetencia inconsciente, vamos a llamarla de ese modo, porque me llama la atención que el muchacho no se planteaba estudiar en una universidad de arte. Sí, bueno, pero si lo que quieres darle, fíjate mis juicios, ¿no? En ese momento también como coach, si lo que quieres darle esta satisfacción a sus padres, puede matar 2 pájaros de un solo tiro. Y le pregunto, por cierto, ¿tú sabes que existen universidades de arte donde tú puedes sacar un bachelor degree justamente en arte, ¿no? Y desarrollar esas competencias, esas habilidades que tiene? Y se me quedó mirando de manera extraña y me dice, oye, ¿y eso existe en verdad? Sí, en este país, pues en todas partes, en cada ciudad hay una universidad de arte prácticamente. Me dice, pues fíjate que no lo sabía. Y sonrió y se le iluminó la cara y ahí fue donde él mismo planteó la solución y dice, wow, o sea que yo puedo estudiar arte en una universidad, tener un título universitario, pero también lo voy a hacer desde mi pasión y me va a servir para crecer y para aprender mucho más. Bueno, ¿qué te das cuenta? No, eso es lo que yo quiero, voy a investigar, tal. Salió todo emocionado, ¿no? De esa breve sesión que tuvimos ese día. Entonces, fíjate allí el punto, ¿no? De darte cuenta que incluso tú como coach puedes despertar o mover a tu coachee de ese estado de incompetencia inconsciente con preguntas o con simplemente una declaración, con un planteamiento que ni siquiera se le había venido. Y esto no tiene que ser, no tendría que verse directivo, porque es parte de hablarle de un conocimiento que es público, ¿no? Para que genere ese tipo de despertares y de cambios de niveles de aprendizaje. Sí, es que he visto el coaching como una metodología que ayuda a ampliar la perspectiva, que ayuda a ampliar la mirada. Oye, yo creo que el mover al cliente de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente es una característica sine qua non de un proceso de coaching. Creo que está íntimamente asociado. De hecho, el concepto de insight tiene que ver con esto, con una revelación súbita, instantánea de algo. Me di cuenta de algo que antes no veía. Y todos los recursos de coaching nos ayudan a lograr ese objetivo. Sí, sí. Saber esto como coaches, pienso que también es importante para apoyar al coachee, al cliente, cuando está en este proceso de competencia consciente, ¿no? Cuando ya ha aprendido algo, cuando como parte de su plan de acción, por ejemplo, alguien que diga, mira, quiero para desarrollar mejor mi actividad, aprender todo lo que es el manejo de redes sociales, aprender manejo de publicidad a través de redes sociales. Y claro, y empieza a estudiar, y en la medida en que está estudiando eso se da cuenta que es un mundo muy amplio y se abruma y surge esa frustración. Y ese es el trabajo nuestro como coaches también, que se dé cuenta que es parte de ese proceso de aprendizaje, que en la medida en que está siendo cada vez más competente y más consciente de todo lo que le falta por aprender y de cómo va aprendiendo y cómo va implementando ese conocimiento, pues va a generar cansancio, el agotamiento que hablábamos hace un rato, va a generar estados de frustración, de desesperación, ¿y ahora qué hago? Y revisar notas cada rato porque todavía no ha logrado internalizar, no ha llegado al punto de competencia inconsciente, y es el apoyo que necesita de parte de uno como coach, en la medida en que lo vaya haciendo, en que va repitiendo, tenga claridad en que puede llegar a internalizar este aprendizaje y llevarlo al punto de competencia inconsciente, donde se le va a facilitar toda la vida. Ahora fíjate, hemos hablado que partimos de una incompetencia inconsciente, nos movemos a una incompetencia consciente, luego nos movemos a una competencia consciente y finalmente a una competencia inconsciente. Vamos en esa dirección, en ese sentido. Pero algunas veces también nos encontramos clientes que el aprendizaje que tienen arraigado no les es útil, no les está sirviendo más. Entonces necesitamos ahí llevarlo en proceso inverso. Es llevarlo a que se mueva de una etapa de competencia determinada a una etapa de incompetencia consciente, donde se dé cuenta que ya todos esos aprendizajes o que la forma en la que venía haciendo las cosas ya no le está funcionando. Entonces fíjate que aquí ayudamos a retroceder al cliente
para que entonces comience nuevamente un proceso de aprendizaje distinto, un proceso de reinterpretación de las cosas, que le conduzca a nuevas maneras de ver el mundo que le ayude a obtener mejores resultados. Sería lo que muchos autores llaman desaprender para aprender. Está bien. Bueno, nuevamente entendiendo cómo nos puede ayudar este conocimiento como coaches, ya hemos visto algunas luces al respecto. Y quisiera también darle el enfoque, porque como coaches normalmente somos speakers, somos conferencistas, damos clases. Y aquí es importantísimo tener este conocimiento. ¿Cuál es el nivel de conciencia de tu audiencia cuando eres un speaker? Cuando estás dando una clase. No es lo mismo, por ejemplo, dar un taller de competencias de coaching para personas que no tienen ni idea de lo que es el coaching. O sea, que vienen desde un punto de incompetencia inconsciente y se dan cuenta, existe algo que llaman coaching. Entonces me van a enseñar aquí competencias de coaching, qué sé yo, para la gerencia, para lo que sea. A unas personas que ya vienen, por ejemplo, de una formación, que ya son coaches, que pueden estar en un nivel de competencia consciente, y le vas a dar el mismo taller que se llama Fundamentos del Coaching o Competencias de Coaching. Ya es distinto la implementación, el contenido que le estarías dando, cómo le vas a hacer llegar esa información. Ya en este caso estamos hablando de personas que ya están en un punto de competencia consciente, ya conocen de qué se trata el coaching, ya lo hacen, saben todo lo que son los fundamentos, la teoría, y lo que van es a desarrollar más habilidades. Pues ya entonces tendrías que enfocarte en las estrategias para que estos sujetos de aprendizaje eleven el nivel a la competencia inconsciente de la mejor manera, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con entender tu audiencia, tu público, a quién estás dirigiendo el mensaje. De hecho, ahí fue que surgió esto, ¿no? Entendemos que la propuesta surge en un libro llamado Management of Training Programs. Entonces, solo que lo estamos trasladando al coaching. Pero sí, visto desde esa perspectiva, nosotros tendríamos que adaptar nuestra propuesta, nuestro discurso, todo el diseño programático de acuerdo al nivel de la audiencia que va a estar allí acompañándonos. Bueno, entonces esta es la propuesta que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y nos gustaría también conocer si la detectan, piensen un poco en esas habilidades que han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y piensen, evalúen, oye, pasé por todas estas etapas, ¿realmente es así? Nos gustaría también conocer sus apreciaciones al respecto. Claro. Y si estás en este momento, en una etapa de que estás aprendiendo algo y te sientes frustrado, te sientes cansado, bueno, ya lo sabes, estás todavía en esa competencia consciente que sí, que es cansona, que es frustrante, pero en la medida en que lo practiques con la velocidad, con la intensidad adecuada, vas a lograr llegar a ese punto de competencia, en este caso, competencia inconsciente, donde se te va a hacer muchísimo más fácil el implementar este conocimiento en tu vida. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima.